Bueno, ahora la siguiente presentación es a cargo de Joaquín del Cerro y nos va a hablar de los formularios. Hola, buenos días. Voy a contaros así de forma rápida y sin demasiada profundidad algunas cosas que se pueden hacer con formularios, ¿vale? La primera pregunta que puede surgirnos es, pues, si tenemos las tablas, ¿para qué queremos formularios? En principio podemos usar, las dos sirven para presentar información al usuario, ¿vale? Las tablas permiten visualizar muchas filas, tienen el inconveniente de que si tienes muchas columnas, pues vas a derecha e izquierda y vas loco. Los formularios presentan una fila normalmente con una buena presentación, pero no ves el conjunto de todas las filas. Entonces, en algunos casos son útiles unas cosas y en otros son útiles otras, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una captura donde detrás vemos una tabla, tiene muchas filas, pero tiene columnas a nuestra derecha que no vemos, no sabemos lo que hay, tendríamos que ir moviéndonos. En el formulario vemos más o menos todas las columnas, todos los datos, pero no vemos, solamente vemos uno. Entonces, a veces nos interesará elegir uno y otras veces elegir otro. En los formularios, podemos ver que a la izquierda están los nombres de las columnas, de los campos, y a la derecha se van presentando los valores, ¿vale? Si solamente hace eso, pues parece que se queda un poco corto. Muchas veces las etiquetas los nombres de las columnas no son nada descriptivos para un usuario, ¿vale? Son nombres, a lo mejor vienen de un shape, tienen 10 caracteres y hemos puesto lo que hemos podido para identificar lo que queremos. Nos gustaría poderlos cambiar y poner nombres más descriptivos. También el orden de las columnas, tal como viene, pues puede ser cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este caso, pues esto es una tabla de los estados del mundo, ¿vale? Una capa con los estados del mundo, y entonces pues arriba me pone la soberanía, después me pone el nombre, después el nombre largo, el corto, después la densidad de población. A mí me gustaría que primero me pusiese el código del país, el nombre corto, el largo, y no cómo van los campos en la tabla. Incluso hay algunos valores. Hay un valor economía que me indica el tipo de economía que tiene el país ese, qué clase de economía es. Entonces, pues podría ser una lista cerrada de valores para que el usuario no pique ahí cualquier cosa. O incluso poder cambiar el nombre de la ventana. Entonces, si pudiese hacer todas esas cosas, los formularios, pues en vez de tener el aspecto sin más que hay a la izquierda, pues aquí ya tienen etiquetas, los formularios, donde se ven campos ya que el usuario ha podido poner, entiende mejor. En el campo de economía tenemos una lista cerrada de valores para no dejarnos presentar cualquier cosa. En el título de la ventana hemos puesto estados, que es algo más significativo. E incluso en la parte de abajo del formulario, la línea más abajo de la ventana, si soy capaz de, es ahí abajo, ¿vale? Nos presenta una pequeña descripción, nos puede presentar una pequeña descripción relacionada con el campo que en ese momento tiene el foco, en el usuario está tecleando, ¿vale? Pues esas cosas sí podemos hacerlas ahora con GeoBasic, ¿vale? Para personalizar todos esos datos de los formularios, lo haremos a través del gestor de columnas. En el gestor de columnas podemos indicar etiquetas, descripciones o posiciones de los campos, ¿vale? Este campo lo quiero antes que este otro o después, ¿vale? Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, el campo NAME, abajo tenemos una pestañita visualización y dentro de ello podemos especificar, aquí pues podemos especificar una etiqueta, una descripción y un orden de ese campo dentro del formulario. Entonces yo ayer me entretuve y estuve poniendo los órdenes y etiquetas al formulario este de estados y por eso pues aquí a la derecha lo presenta ya de forma distinta, ¿vale? Solamente lo único que hice fue entretenerme poniendo etiquetas y descripciones para que el usuario pues pueda ver ese formulario en mejores condiciones que simplemente lo que hay en la tabla. También pues he dicho que quería una lista cerrada de valores. Pues bien, desde el gestor de columnas también puedo asignar una lista cerrada de valores a un campo.
Si yo voy a visualización, en la pestañita dentro de visualización tengo una que es valores, y ahí pues puedo ir asignando valores al campo, para que luego ese campo, en vez de ser una caja de texto que el usuario pica sin más, pues se le presente con esa lista de valores para seleccionarlo, ¿vale? ¿Y qué más podemos hacer de personalizar así cosas rápidas en los formularios? Pues bueno, pues por ejemplo, podemos agrupar campos. Por ejemplo, yo ahí he cogido y dice, bueno, pues yo tengo un campo que es el continente en el que está el estado, la región dentro del continente y la subregión. Y pues estos 3 campos parece que tienen entidad propia y me gustaría tirarlos a un grupo y a una pestañita apartados del resto. Entonces yo simplemente, para hacer eso, pues entro en el administrador, en el gestor de columnas, selecciono el campo que quiero, en este caso el campo continente, y en la pestaña de visualización tengo un campo que es grupo. Yo le asigno un grupo a ese campo, y entonces todos los campos a los que yo le asigne el mismo grupo me los presentará en una pestañita para él. Entonces yo puedo ir personalizando rápidamente el formulario sin conocimientos de programación ni de desarrollo, simplemente pues asignándole valores en el gestor de columnas a algunos campos. Pues también podemos ver imágenes incrustadas en los formularios. Por ejemplo, yo en este formulario tenía aquí abajo un campo que tiene la ruta relativa a una imagen donde está el escudo asociado al estado que estoy viendo en un momento dado. Entonces a mí me gustaría que, en vez de presentarme la ruta, yo quiero ver el escudo, la imagen, quiero verla ahí en el formulario, en vez de la ruta donde está la imagen. Entonces puedo ir al gestor de columnas, y en el gestor de columnas tenemos aquí una cosa que es el perfil del dato. Entonces hay 2 o 3 perfiles predefinidos en GeoBasic, uno de ellos es el de imagen. Eso le está diciendo, este dato, no importa el tipo que tenga en la base de datos o en la tabla, en el save con el que esté trabajando, esto conceptualmente es una imagen. Entonces cuando vayas a presentarlo, cúrratelo y preséntamelo como una imagen, ¿vale? Además de eso, también he tenido que cambiarle el tipo, ¿vale? Porque realmente en un save esto es un string, pero es un field, pero es un nombre de fichero. Entonces yo he cogido y le he dicho, vale, tú eres un nombre de fichero, en el save me lo guardarás como quieras, pero yo te estoy diciendo que eres un nombre de fichero. Y además le estoy diciendo que ese fichero tiene el perfil de imagen. Ya puestos, pues le he asignado un grupo distinto. También, ya que pasaba por aquí, le he asignado un grupo distinto para que la imagen me la presente en una pestaña distinta y la pueda ver grande y no incrustada entre los campos del formulario, ¿vale? Entonces, simplemente tocando estas pequeñas cosas, lo que yo tenía antes, que era aquí un campo de texto donde me veía la ruta a la imagen, ahora ya tengo aquí que en el formulario pues tenía las pestañas de general, la de ubicación, donde había colocado ahí el continente y la región y la subregión, y ahora me aparece otra pestaña más donde ha ido a parar la imagen y me presenta embebido el visor de imágenes simple que hay en GeoBasic, ¿vale? Entonces pues son cositas que podemos ir haciendo con nuestros formularios sin conocimiento de desarrollo, y podemos ir personalizándolos para tener una mejor visualización y experiencia de usuario. Para muchos esto ya es importante, dice, yo ya tengo mis formularios, ya puedo ir haciendo cosas y demás, pero ¿y si tengo varias tablas y están relacionadas entre sí? Dice, pues, por ejemplo, y si yo tengo mi tabla de continentes, dice, y hay una relación entre el continente y el estado, dice, esa relación la tengo ahí, pero ¿y en el formulario eso cómo se reflejaría? Pues yo me gustaría que en el formulario hubiese algún tipo de, como hay una relación entre las 2 tablas, que el usuario pudiese verlo y pudiese navegar por esa relación, ¿vale? Por ejemplo, pues yo ahí mi tabla de continentes, la tengo, la cojo la tabla, la cargo en el proyecto, y una vez la tengo cargada en el proyecto, me voy a la tabla de estados, me voy al gestor de columnas de la tabla de estados, me voy aquí a continentes, selecciono continente, le doy a modificar, y aquí tengo una pestaña que dice clave ajena. Entonces, donde dice clave ajena, yo digo, sí, esta continente es una clave ajena.
que está relacionado con la tabla de continentes. Aquí tengo un desplegable en donde yo desplegaré y entonces se me ofrecerá las tablas que tengo disponibles en ese momento, ¿vale? Por eso yo he cargado primero la tabla de continentes en el proyecto para poder tenerla disponible y establecer relaciones entre ellas. Después le digo que el campo por el que están relacionadas las tablas, pues mi tabla de estados tenía el nombre del continente. Bueno, pues estaría mejor que hubiese tenido el código del continente en vez de un nombre. Pero bueno, vale. Yo digo que el valor del campo continente en la tabla de estados coincide con el valor del campo nombre en la tabla de continentes. Y luego pues aquí tengo para ponerle una pequeña fórmula la fórmula podía ser simplemente name, para que cuando yo cojo y en el formulario o en una lista se tiene que presentar todos los continentes para que el usuario los vea, o un solo continente, dice qué es lo que quiero que vea el usuario ahí. Normalmente será el nombre del continente. A mí me gusta, además del nombre, pues suelo poner una expresión en la que pongo el código, el ID del continente y el nombre, para que me parezcan las dos cosas, código y nombre. ¿Vale? Entonces simplemente tocando esto en el gestor de columnas, si yo ahora voy y presento el formulario, pues en la pestaña donde tenía yo ubicación, que es donde tenía el continente, en vez de tener una caja de texto, ahora tengo una caja de texto y 3 botoncitos. ¿Vale? La interfaz de usuario ha cambiado. Yo ya no puedo modificar directamente el texto de esta caja, ¿vale? Porque ese texto de esta caja no es ya un campo en sí mismo de la tabla, es una relación con otra tabla. Entonces, si quisiera, el usuario puede pinchar aquí en el primero que lleva el circulito azul, pincho en ella y veo con qué registros de la otra tabla puedo relacionarlos. Y puedo cambiar, decir, bueno, pues en vez de estar en este continente, está en este otro. ¿Vale? Con el botoncito rojo podría coger y romper la relación que existe entre ese registro y la tabla de continentes. Y con el botoncito naranja le doy y me presentaría el formulario de la tabla de continentes. Con lo cual el usuario puede navegar desde la tabla de estados a la tabla de continentes, desde el formulario, simplemente habiendo configurado como aquí que existe esa relación, ¿vale? Pero también estaría bien, esta es un poco más complicada y lo voy a contar muy deprisa, pero también estaría bien que en la tabla que cuando yo estoy viendo el formulario de continentes y estoy viendo un continente en concreto y digo, pues me gustaría ver la lista de estados de ese continente, no solamente desde un estado, desde el formulario de los estados, poder navegar hacia el formulario de los continentes, sino estando en un formulario de los continentes, yo pueda ver la lista de estados asociada a el registro del continente que estoy viendo ahora mismo, ¿vale? Entonces, para hacer eso, volvemos al gestor de columnas y lo que hacemos en este caso va a ser, añadiremos una columna que la he llamado states. Esa columna le digo que el tipo de datos es una lista y aquí abajo le pondré la expresión que me va a devolver la lista de estados de este continente, ¿vale? Además, ni siquiera me he molestado en entrar en edición de la tabla. Puedo modificar la columna, entrar en el gestor de columnas sin entrar en edición. Ahora, cuando yo entro en el gestor de columnas sin entrar en edición, hay algunas operaciones que no puedo hacer. Por ejemplo, no podría añadir un campo real nuevo, ¿vale? Ahora sí, bien, un campo virtual, ¿por qué no? Yo no necesito entrar en edición de una tabla para añadir un campo virtual. Eso no reside realmente en la tabla. Forma parte de los metadatos de esa tabla. Entonces, aquí abajo, cuando me deja darle a nuevo, y cuando le doy nuevo, me deja aquí esto, nuevo campo, pero me ha marcado que es un campo virtual y me lo ha deshabilitado para que no pueda yo, para que por narices estoy creando un campo virtual porque no he entrado en edición, ¿vale? Y entonces aquí pico la fórmula. La fórmula, pues bueno, ha contado ya antes algo Óscar, esta fórmula es más compleja, es bastante compleja, y estas son las típicas fórmulas que decía al final de su charla Óscar, hay que tener cuidado con ellas, ¿vale? Yo aquí estoy llamando a la función features, que me devuelve todas las features de la tabla donde tengo los estados, que el campo continente de la tabla de estados es igual al campo nombre de la tabla de continentes. ¡Hala! Toma, rasca.
eso puede volver, según el tamaño de mis tablas, puede volver muchos datos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de poner campos calculados, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente poniendo esto, yo he añadido mi campo calculado. Ahora lo que quiero es que ese campo calculado en el formulario se presente también de una forma especial, ¿vale? Dice, yo me gusta que se presente una tablita con los datos de la lista en el formulario. Entonces me tengo que venir aquí a la etiqueta donde dice etiquetas y poner unas cuantas, ¿vale? Pues le tengo que decir cuál es la tabla donde están los continentes, los estados. Le tengo que decir cuál es qué columnas quiero que me presente, ¿vale? Aquí le digo las columnas que quiero que me presente separadas por los puntos. Y, por ejemplo, le digo cuál es el campo que relaciona esas dos tablas. También le puedo decir, si no le digo nada, la tabla pues tiene un tamaño de, no sé si son 100 píxeles o así, es una tablita pequeñita. Dice, pero no, yo quiero que esa tabla me la presente en una pestaña aparte y que ocupe todo el formulario, ¿vale? Entonces yo le puedo decir qué porcentaje del formulario me va a ocupar la tabla cuando me la presente, y eso se hace poniendo pues aquí, en este campo de aquí, yo le digo 100 y digo quiero el 100% del formulario en ancho, en alto, ¿vale? Yo configuro en el gestor de columnas todas estas cosas y simplemente por hacer eso, pues automáticamente pues ya tengo mi pestaña general donde tenía antes los datos del continente, y ahora me ha aparecido una pestaña estados donde tengo mi lista de estados de ese continente, ¿vale? Yo podría pinchar en alguno de ellos en una línea, y pinchando en una línea de estas, aquí abajo tengo un botoncito, le doy y vería la ficha de ese estado en concreto, con lo cual acabo de tener ya la navegación a través de los datos en los dos sentidos. Desde la tabla de continentes yo puedo ver los países de un continente, y cuando pincho en ello puedo ir y ver la ficha de un estado, o como hemos visto antes, desde los estados puedo puedo navegar a la ficha del continente. Los ejemplos que yo he puesto son muy simples, y busco ejemplos simples para no complicarlo y que lo podamos ver. Pero la potencia que tiene esto de cara a un usuario con un modelo de datos mucho más complejo es muy grande, ¿vale? Voy a contar ahora muy rápido, esto sí que va a ser muy rápido, otra funcionalidad que tenemos con los formularios, ¿vale? Los formularios podemos configurarlos a través del gestor de columnas, como acabamos de ver ahora, ¿vale? Pero a mí, si quiero más configuración, ¿qué hago? ¿Ya no puedo? Dice, pues sí, puedes todavía configurarlos más, ¿vale? Tal como hemos visto en el gestor de columnas, podemos especificar el orden de los campos y demás, pero en el formulario, al final de la jugada, se van a presentar en una sola columna y en pestañas. Dice, pero ¿y si yo quisiese darle un aspecto más personalizado al formulario? Puedo hacerlo, ¿vale? Entonces, la forma más simple podría ser simplemente ir al catálogo. Yo voy al catálogo, voy a la capa que estoy cargando en este momento dado, que es la de estados, esta que tengo aquí. Le doy botón derecho y tengo una opción que dice abrir editor de formularios, ¿vale? Si hago eso, me presentará un editor de formularios, ¿vale? Que hasta ahora lo estábamos gastando sobre todo en la parte de scripting, pero también podemos usarlo aquí. El editor de formularios este es relativamente simple, te deja ir colocando campos, colocándolos donde quieras. Tú vas colocando los campos a tu aire, donde los quieras, y para cada campo, estas cajas de texto que vamos colocando aquí, yo les puedo dar un nombre en concreto. Si yo a esta caja de texto de aquí le doy el nombre txt seguido del nombre del campo, automáticamente me va a enlazar esa caja de texto con ese campo, de forma que cuando el formulario se grabe y yo este formulario lo grabe y yo tire a presentarlo como formulario de GeoBasic, automáticamente los campos en donde yo haya puesto los nombres de los campos como tocan, se me rellenarán con los valores de los datos de la tabla, ¿vale?
sigo sin tener que programar nada. Se ha complicado un poquito más la cosa porque colocar las celdas a lo largo de todo el formulario pues puede ser más o menos laborioso, pero sigo sin tener que necesitar conocimientos de programación para personalizar mis formularios con los que yo voy a enseñar los datos a un usuario, ¿vale? Cuando he terminado de rellenarlo, pues la precaución que le tengo que hacer es, le digo, guardar el formulario y la ruta que le doy es el mismo. Yo era un formulario que quiero asociar a este save de aquí, pues selecciono el save y le cambio la extensión al fichero. Y le pongo, lo guardo al lado del save con el mismo nombre del save y con la extensión .jfrm, el fichero, ¿vale? Simplemente con hacer eso, yo me voy a GeoBasic, cierro mi formulario, lo vuelvo a abrir y tengo ya el formulario con el aspecto que yo le he dado en el diseñador de formularios. Ya no tengo los campos todos encolumnados ni nada, sino que ya lo tengo, pues ya lo que yo me haya currado la presentación en el formulario, ¿vale? Con eso puedo ya hacer una personalización bastante alta de cómo se van a ver, cómo el usuario va a navegar por los datos que yo tengo en un momento dado. Y ya está, ¿vale? Para cualquier cosa, las listas de usuarios desarrolladores podéis preguntar lo que sea.